Pues sí. Xiomara, Dímelo. buenas noches. Estamos en vivo ya en este momento en Facebook con un pequeño atraso. Nuestras disculpas por los pequeños problemas técnicos que tuvimos para iniciar nuestra transmisión de hoy. Hoy estoy acompañado pues de mi gran amiga Xiomara Pérez, exdirectora de Folklore del Ministerio de Cultura de la República Dominicana, en quien vamos a tener una pequeña charla acerca de este día tan importante para la parte de la folclorología moderna. Pero ¿qué es exactamente? ¿Qué celebramos el día de hoy? Pues vamos a hacer un pequeño repaso por la historia y vamos a empezar hablando acerca de dónde comienza todo. Vamos a hablar un poquito de la historia del folclore a nivel general y vamos a hablar entonces de los antecedentes de lo que es la folclorología. Entonces, se dice que muchos de los saberes de la cultura popular y de transmisión oral se han ido perdiendo a través del tiempo. Esto porque como es una cultura que se transmite oralmente, va de generación en generación, entonces no ha quedado, por ejemplo, las técnicas y los métodos de construcción que se han utilizado desde la antigüedad. Hoy nos asombramos, por ejemplo, con las grandes pirámides egipcias, con las pirámides que tenemos en nuestra región mesoamericana, lo mismo con las construcciones que tenemos en el Alto Perú, con los incas. Pero también hay otros saberes que a lo largo de la historia los hemos ido perdiendo porque no han quedado escritos los registros. Cómo se lee directamente los quipos de los quechuas o muchos de los jeroglíficos mayas que aún estamos pendientes de conocer si la traducción que hemos utilizado es la correcta. Desde la época medieval a la época moderna han existido en todos los continentes personas que se han dedicado prácticamente a recopilar, a documentar, a escribir todas estas historias, todos estos bailes, obras teatrales, técnicas de construcción, técnicas de transformación y en fin, otra mucha serie de los saberes tradicionales de nuestra comunidad, pero que nos ayudan prácticamente a conocer qué es lo que nosotros hemos estado haciendo como pueblos. Y todos estos saberes es la parte que nosotros consideramos de forma tradicional como el folclore. Pero ¿de dónde viene todo esto? Bueno, comenzamos a hablar que no sabemos la fecha exactamente, pero que en algunas partes del mundo hemos estado utilizando, antes de que se generalizara el término folclore, la expresión de antigüedades vulgares, que era una de las que más se había utilizado, o Lok Sahitaya en la India, o Oratur en la África francesa. Posteriormente, el primer registro que nosotros tenemos, que es allá por el año 300, antes de la era común, que decimos que Aristóteles escribe un manuscrito donde empieza a recoger todos esos proverbios griegos. Y eso es lo más alejado que nosotros tenemos por el momento acerca de un folclorista, porque es una recopilación de un saber del pueblo. Más adelante tenemos que allá por el año 1508, Erasmo de Rotterdam escribe un libro, La Adagia, que también eran proverbios populares en Holanda. Continuando, allá por el año 1651, John Playford publica The English Dancing Master,
que era realmente un libro donde se habla de los bailes tradicionales ingleses. John Playford decide escribirlos, describir también estos bailes, porque él consideraba que se estaban perdiendo. Y es una segunda etapa donde ya entramos a ver la parte de un folclorista. Allá por el año 1770, Johann Gottfried Herder comienza a distinguir el folk, esa parte interesante de los pueblos, como una disciplina completamente autónoma. Y según la enciclopedia británica, Johann Herder es la primera persona que habla y pronuncia el término folk, que es de origen alemán precisamente. Más adelante, no tenemos una fecha exacta, pero vemos que se empieza a hablar del Volkskunde y aparece por primera vez a finales del siglo XVIII. Este término intenta recoger el carácter, el espíritu y la esencia de un pueblo determinado. Para el año de 1806, Ludwig Achim von Arnim y Clemens Bretano publican la colección de canciones populares des Knaben Wunderhorn. Ha seguido la historia y vemos que siempre continúa en la parte de Alemania, pero tenemos que aparece en el año de 1812, aparecen en escena los hermanos Wilhelm y Jacob Grimm, quienes no han escuchado a lo largo de la vida los cuentos de los hermanos Grimm, que son los Kinder und Hausmärchen, que es los famosos cuentos de Disney, pero vistos realmente desde la tradición original. ¿Qué es lo que nosotros tenemos en esta parte de la transmisión oral? ¿Qué es lo que tenemos? Bueno, básicamente tenemos que todos estos cuentos no son como nos lo presenta Walt Disney en la actualidad, sino que son cuentos que tenían una forma, una enseñanza para los más chicos, para los niños de la casa. Los cuentos siempre estaban reflejados y tenían algo que enseñar. Decían, si te portas mal, prácticamente tienes un castigo. Eso es prácticamente lo que tenemos hasta el año 1812. Más adelante, nuevamente, los hermanos Wilhelm y Jacob Grimm hablan de del Volkskunde o antigüedades populares. Folklore. Por primera vez escuchamos un término similar a lo que nosotros en la actualidad conocemos como el folclore, pero habla solamente de esa parte de conocimiento popular. Por el año 1834, en la parte de Suiza, el término Volkmin es utilizado por primera vez y es hasta el año de 1846 donde el término folklore es pronunciado por primera vez en Inglaterra y dice que fue un tal William John Thoms. Pero ¿qué tiene que ver entonces todo lo que les he contado con la celebración del día de hoy, del año 1846, pero es un 22 de agosto? ¿Cuál es la relación? Entonces pasamos un poquito más adelante y vemos que ¿quién fue William John Thoms? Bueno, sabemos que William John Thoms normalmente y de forma estándar vamos a encontrar muchos documentos en internet que tienen unos pequeños o tal vez no tan pequeños errores, como decir que William John Thoms, lo primero que nos dicen es William John Thoms, un arqueólogo de Inglaterra, un arqueólogo inglés, pero no es la parte correcta. Sabemos que William John Thoms, que sí fue nacido un 16 de noviembre de 1803, fallecido en el año de 1875, dice que fue un escritor y bibliotecólogo británico, al que se le da el crédito por haber acuñado en el año de 1846 el término folclore, pero realmente
este término folclore no se escribe así como nosotros lo escribimos en la actualidad, sino que se escribía de dos vocablos. El primero, que se dice que es folk, que prácticamente folk lo que nos indica que es el pueblo, pero no el pueblo común, no el pueblo de un alto estatus económico, sino que simplemente el folk viene del latín, prácticamente del alemán primero folk, valga la redundancia, pero la diferencia es que en inglés, en español lo escribimos con F, pero en alemán, para completar su pronunciación, se escribe con B corta, B chica, V, llámelo como lo llaman. Y eso significa el pueblo, la gente común, la gente con unos conocimientos determinados. Luego tenemos el lore, por otro lado, que en muchos lugares dice lore significa ciencia, otra parte equivocada, porque lore no significa ciencia. Lore significa, de acuerdo al diccionario etimológico, dice que lore significa lo que es aprendido y lo que es enseñado. Nosotros aprendemos esa parte del folclore, lo aprendemos de nuestros padres, de nuestros tíos, de nuestros vecinos, de personas adultas de una generación anterior. Nosotros agarramos ese conocimiento, lo hemos aprendido y ahora llega nuestro momento de enseñarlo. Pero pero volvemos. ¿Qué tiene que ver esto con una fecha como hoy, un 22 de agosto? Pues realmente el folk y lore, esas dos palabras que nosotros nos acostumbramos a hablar cuando nos referimos básicamente a esos bailes antiguos con vestidos anchos, y las mujeres con adornos, 1000 flores en la cabeza, eso es lo que nosotros relacionamos al folclore hoy en día. Pero fue realmente William John Thoms, en una carta que él escribiera bajo el seudónimo de Ambrose Merton, un 22 de agosto de 1846. O sea que prácticamente estamos a las puertas de celebrar 200 años, nos faltan 23 años, o sea que hace 187 años se acuñó el término folclore, que hasta la fecha se sigue utilizando, y vendrán muchas generaciones más que van a utilizar esta palabra para describirlo. Pero ¿qué decía esta carta? Esta carta fue publicada, como les decía anteriormente, el 22 de agosto del año de 1846 en una revista que ya circulaba en Inglaterra, en Londres para ser específico. Y allí William John Thoms envía su carta, y por primera vez en la revista El Ateneo, o Athenaeum, como se escribía el nombre, se publica la palabra folclore, y lo que dice es: señores, sus palabras me han dado tantas muestras del interés que ustedes tienen hacia lo que en Inglaterra llamamos antigüedades populares o literatura popular, aunque de paso diremos que es más lore, o sea, más conocimiento que literatura, y podría llamarse más correctamente, mediante un buen compuesto sajón, el folklore, es decir, the lore of the people, el conocimiento de la gente, que guarda la esperanza de reclutar su ayuda para recoger las pocas espigas que quedan esparcidas sobre el campo en que nuestros predecesores alzaron buena cosecha. Todos, cuanto han hecho de los usos, las costumbres, las prácticas, las supersticiones, coplas, proverbios antiguos y muchas otras cosas que han sido objeto de estudio, tienen que llegar a dos conclusiones. La primera es que ante el asombro, ante todo lo curioso o interesante de esta materia, que la hemos perdido por completo, y vean que en 1846 dice que se ha perdido, y seguimos en el año 2023 y lo seguimos perdiendo, esos conocimientos tradicionales.
La segunda es que mucho de ello puede salvarse aún mediante dedicación oportuna. Me detengo aquí entonces con la lectura de lo que dijo William John Thoms, pero eso lo publicó en el año de 1846. Primero, ¿qué sucedió? ¿Qué sucedió un poquito más adelante? Pues continuamos y decimos que para el año 1878 en Inglaterra se crea la Sociedad del Folclore de Londres. En el año de 1881 en España se dice que se organiza el folclore español, Sociedad para la Recopilación y Estudios y Saberes de las Tradiciones Populares. Más adelante, si vamos viendo poco a poco, vamos hablando que Argentina con Carlos Vega, más adelante Brasil y Ecuador con Pablo Carvalho Neto, por otro lado en Venezuela Isabel Aretz, en Panamá tenemos a Manuel Fernando Zárate, que van haciendo y aportando sus granitos de arena para que en este lado del mundo nosotros tengamos el conocimiento de lo que es el folclore. Y llegamos hasta el año 1960, donde se realiza en Argentina el primer Congreso de Folclore. Y ahí vamos viendo entonces un montón de personas que a lo largo del tiempo nos van aportando acerca de este conocimiento tradicional, pero Centroamérica no se queda atrás porque tenemos a Manuel Fernando Zárate, como yo les había mencionado, y por otro lado, en Guatemala tenemos a Celso Lara Figueroa, que ha hecho grandes aportes a la folclorología a nivel internacional para definir que el folclore también lo podemos tener como una ciencia. Es lo que nosotros conocemos en la actualidad como la ciencia del folclore o la folclorología. Entonces, más adelante tenemos también que está por algunos lados Luis Díaz Viana, Raúl Urrutia, Juan José Prat Ferrer, que es de los últimos que han estado aportando fuertemente a la folclorología a nivel mundial. ¿Pero qué tenemos en Honduras? Bueno, gracias. Un gusto haberlos saludado. Realmente, en nuestro país, nosotros no tenemos una persona que se haya dedicado y que a la fecha se le pueda dar el título de folclorólogo. Eso es algo muy importante, que hasta la fecha entonces nosotros en Honduras no podemos llamar a nadie folclorólogo. Dejamos esta presentación por acá y me paso a hablar entonces con nuestra amiga Xiomarita. Xiomarita brinca, dicen por ahí. Xiomarita brinca, salta, patalea. Buenas noches, nada al público que nos está escuchando desde el mundo. Hoy precisamente el Día Mundial del Folclore. Bendiciones. Cuéntame. Pues, Xiomara, siempre nosotros hemos hablado muchas cosas de las cuales no tenemos prácticamente muchas certezas, mucha seguridad de lo que se está hablando. Entonces, el primero de ellos, como yo mencionaba, es la parte de decir el folclore. Primero, el folclore es una ciencia. Es más, en Honduras se afirmó por un tiempo que el folclore nació como ciencia y después esta ciencia le enseñó a la gente el conocimiento. Y luego no tenemos folclorólogos, ¿verdad? Lo que tenemos prácticamente son folcloristas y como dice un profesor de por ahí, no decimos nombre, tenemos muchos folcloreros. Pero luego, entre otras cosas, tenemos también esa parte de decir, celebramos hoy el Día Mundial del Folclore, y aquí es donde nos vas a hablar. Primero, Xiomarita, cuéntanos de tu experiencia como directora. Fuiste la primera directora de un departamento de folclore perteneciente al Ministerio de Cultura. ¿Es eso correcto? Sí, yo soy la primera, sigo siendo la primera directora nacional de folclore
del Ministerio de Cultura de la República Dominicana, porque se formó conmigo, con una creación, y soy la primera, o sea, sigo siendo la primera, no es como la ex primera dama, no, yo soy la primera directora nacional de folclore de la Dirección Nacional de Folclore, una dirección, o sea, que yo formé, hice un centro de documentación folclórico y popular, bibliohemerográfico, y nada, y es una satisfacción. ¿Por qué? Porque el folclore es mi vida. Definitivamente, esa parte del folclore, el folclore es vivo. El folclore... Cultura expresiva. Es la cultura popular de tradición oral. No esperemos aprender y decir, tengo aquí mi libro de folclore y en mi tablet voy a agarrar porque yo quiero aprender tal o cual cosa. El folclore, ¿cómo es la experiencia de aprendizaje? El folclore es empírico. La sabiduría, o sea, lo que se transmite de generación en generación, que incluso los mismos portadores no saben que se llama folclore. Lo hacen sin conocimiento de causa. Ese es un detalle muy importante que vale la pena mencionar, que decir que el mismo pueblo que hace folclore no sabe y dice, es que este es mi folclore. Simple y sencillamente, es un conocimiento que aprendieron de padres, hijos, nietos y las generaciones que siguen. Entonces, para mí es una forma de vida y no tenemos realmente como esa forma de vida, no nos damos cuenta qué es lo que hacemos. Y tú sabes también otra cosa, Hernán, que tú le preguntas a una persona, o yo aquí, un periodista le pregunta, va al parque, dice, ¿qué es el folclore? Bueno, es un ritmo o es un vestido folclórico de 3 colores. ¿Por qué? Porque se ha asociado mucho el folclore solamente con música y baile. Entonces el folclore lo recoge la artesanía, la música, la arquitectura vernácula, naturalmente todo esto con la teoría tripartita de Isabel Ares, folclore material, folclore espiritual mental y folclore social. Entonces, nosotros, por lo menos aquí en la República Dominicana, nos falta mucho por aprender. Y yo me siento una aprendiz ahora, teórica. O sea, ¿por qué? Porque aquí se sabe muchas cosas prácticas, pero no teóricas. Y es importantísimo ir entusiasmando el Ministerio de Educación, el Ministerio de Cultura, formar personas que les vaya diciendo que el folclore son las tradiciones, las costumbres y las tradiciones que se transmiten. Por ejemplo, yo hago habichuela aquí y le echo tomillo, le dicen ditén en el Cibao, eso yo lo aprendí de mi madre. Y mis hijas utilizan el tomillo para las habichuelas. Entonces, eso es parte de esa transmisión oral. Sí, es un detalle, y hay un detalle muy importante y te lo menciono porque, por ejemplo, en Honduras se tiene la idea específica de que únicamente es folclore si es algo del pasado. La antigüedad. Sí. Exacto. Pero no, digamos, el folclore sí viene del pasado, pero es algo de hoy, es algo vigente. Y que se dinamiza. Tuve una conversación hace 2 o 3 días con un amigo y él es de los que decían, es que el folclore no se debe de cambiar, así como se recopiló el baile hace 50, 60, 80, no, perdón, 70 años, así debe de permanecer. Y yo por mi parte le digo, no es posible, porque hace 70 años no teníamos un montón de tecnologías y detalles que tenemos hoy. Y el único ser, no es ser, el único que puede decidir si lo vamos a cambiar o no, es el pueblo. La colectividad. Entonces, es un
Un detalle muy importante, ¿verdad? Saber que el folclore, como tú dices, es dinámico. ¿Y qué significa esa palabra dinámica? Esa expresión, el folclore es dinámico. La transformación, la transformación, producto de las necesidades, de la colectividad. De la necesidad de la colectividad. Es ahí donde yo normalmente aplico una frase donde le digo, el folclore parece una revolución porque nace de una necesidad que tiene el pueblo. Y al nacer de una necesidad que tiene el pueblo, a medida que la necesidad del pueblo va cambiando, también cambia la solución que le vamos a dar. Entonces, por ejemplo, el macuto, bueno, macuto allá en Panamá es la chácara, por ejemplo. Eso se vende así a todas las personas que quieran, a los turistas. Pero eso tuvo primero, una utilidad. ¿Para qué? Sí. Para transportarlo, guandulia y echar tal cosa, una botella de miel de abeja, lo que sea. Entonces, sigue siendo utilitario. Pero también, yo también lo uso aquí, yo tengo una chácara y yo tengo macuto. Pero no le estoy dando la función como se lo dan las personas, el ente folk en el campo, que es para recoger el macuto, para recoger guandules, para llevarse la uyama, o sea, un medio de embalaje, más bien. Sí, hay un montón de esos detalles que nosotros pues vamos viendo a lo largo del camino, y lo que nosotros tenemos que primero estar seguros es de que el folclore es cambiante con el tiempo. No podemos, yo leí una expresión y voy a hacer el propio concepto. Queremos que el folclore se convierta en una momia. Queremos momificarlo, el folclore. Es decir, la momia se detuvo aquí en el tiempo, se envolvió para proteger el interior que no cambiara a lo largo del tiempo. Pero aún así, la momia cambia también. ¿Sabes dónde cambia también, Hernán? Las personas, la diáspora, la persona que emigra, son las que más aman a su país. Digo, después que se van, ¿eh? Después que se van. Y son los que más protestan o critican. Por ejemplo, que ya en la República Dominicana ya todo se ha perdido, ya los muchachos no juegan el trompo, el tirapiedra, el yoyo, el fufú. Oye, pero hay otros juegos. Y la globalización, que esos mismos juegos ahora lo han convertido, por ejemplo, o sea, ya el folclore no es sistemático. Entonces, está la tecnología también. No podemos pretender que esos muchachos van a seguir jugando esos juegos de antes. Al contrario, bueno, sí, yo como transmisora, como abuela, yo le digo a mis nietos que eso se usaba antes y podemos hacer una recreación y quizás ponerlo en valor. Pero para ponerlo en valor también, el pueblo tiene que empoderarse de ese hecho folclórico. Exacto, esa parte importante que nosotros debemos de aprovechar lo que es nuestro. Y en nuestro caso, digamos, yo me considero un folclorista por doble sentido. La primera es porque he sido amante de los bailes de tradición, pero por el otro lado, me llegaron a gustar tanto de que decidí estudiar una carrera de folclore en la Escuela Nacional de Folclore. Creo que nunca, a lo largo de toda mi vida, desde que yo tengo memoria, le he puesto tanto interés en estudiar algo como lo hice en la Escuela de Folclore, porque estaba aprendiendo tantos detalles, tantas cosas de mi país, pero fuera del país, enseñándome
el por qué, cómo amar esta tradición. Y yo estoy más que contento con ese aprendizaje, tener prácticamente el título de técnico superior en folclore, junto con los seminarios de especialización en la investigación de danza, en la investigación de indumentaria, me hacen entender un montón de detalles que nosotros en Honduras hemos estado cometiendo los errores. Recién conversaba con el pueblo, con un par de jóvenes del pueblo Misquito. Ellos aprendieron recién el español como parte de la cultura por ser de Honduras y Nicaragua, pero su interacción real fue con la corona inglesa. Entonces, ellos durante mucho tiempo tuvieron dentro del misquito más palabras del inglés que del español que hablan hoy, ¿verdad? Entonces yo le decía, es que estamos peleando porque no sabemos cómo era la vestimenta tradicional de nuestro pueblo. Yo le digo, usted no tiene que pensar en cómo fue hace 50, 100 años. Yo le digo, ¿qué es lo que me interesaría a mí? Yo quiero algún día conocer la Mosquitia, porque es una selva. Yo le digo, yo quiero conocer un día la Mosquitia, caminar por las comunidades y ver cómo se visten en el día a día las mujeres misquitas. Y me mandó unas fotografías. Esto se viste para esto, esto para lo otro. Ese es su folclore. No el de hace 50, 100, 30 años. Ese es el folclore que usted vive hoy, porque esa es su tradición, su forma de vestir. Dice, es que nosotros nunca tuvimos una tradición textilera como el pueblo indígena. Es lo de menos. ¿Por qué razón? Porque el folclore no es lo de hace 100 años, como tú decías. Es... Incluso aquí en mi país no hay... no dejaban telares así. Entonces, yo me he dado cuenta, bueno, aquí se hizo en el centenario de la República, en el año 1944, un concurso de diseño de trajes típicos. Un concurso de diseño de trajes típicos. Después se hizo otro en el año 69 y se han hecho varios. ¿Okay? Pero el asunto es que ese traje típico, vestuario o indumentaria, es por la usanza, no es porque se vea bonito, ni hacer un diseño, bueno, porque aquí hay playa, aquí hay café, hay cacao, entonces vamos a ponerle cacao al vestido, no. ¿Qué usan la persona en su diario vivir? Y tú sabes que yo me he dado cuenta que eso también puede ocurrir en Panamá, no sé si Honduras. La vestimenta de aquí, de la campesina, es un traje, un vestido camisero, que utilizan en la promesa, cuando van a cumplir una promesa, ofrecen una promesa. Entonces, pero también ese vestido está presente. Por ejemplo, mi madre usaba ese vestido camisero, con corpiño y abierto adelante, con muchos botones. ¿De dónde viene ese vestido? Incluso con una tela así, cuando yo veo esa tela así, como la zaraza de allá de Panamá, yo, pero ven acá, esas florecillas pequeñitas, eso no viene de España, no viene de España. Entonces tenemos que estar claros en eso. Es la usanza que te da lo del traje típico, lo de otra costumbre que haya, es en tu diario vivir. Y las personas solamente están en pensar que hay que traer un traje, hay que elaborarlo, diseñarlo para que se vea bonito. Asimismo también con la coreografía de los bailes. Vamos a agregarle esto y esto para que se vea bonito. Sin embargo, no van a ver, para hacer un montaje, no van al lugar del hecho en situ para chequear qué es lo que están haciendo, cuál es la vestimenta que están utilizando para eso. Noche, yo mencionaba algo importante, estábamos en una cena
y yo les decía, es imposible tratar de conocer nuestra comunidad a través de un espectáculo de folclore, porque muchas veces el espectáculo que hay en un escenario realmente no representa para nada la tradición de la comunidad. Por ejemplo, lo primero es que en Honduras se tiene considerado que para que sea folclórico un vestido tiene que ser largo hasta la rodilla. Le digo, hasta el tobillo. Las mujeres ya no usan así. Es raro encontrar una comunidad donde se vistan hasta abajo. Y comenzando por ahí. Luego, la comunidad tiene sus códigos de vestimenta muy arraigados. Es decir, que las mujeres tradicionales en las comunidades indígenas, por lo menos los pueblos maya chortí y los pueblos lencas, no utilizan colores negros, no utilizan colores con ausencia de luz. A ellas les gusta colores fuertes, brillantes, representan la naturaleza, están en las flores, en las plantas, en esas cosas que tienen colores muy atractivos. Porque uno mira un juego de flores entre rojo, amarillo, un azulito, le llama la atención. Pero ver flores negras, flores de tono muy oscuro, no, ¿verdad? Entonces, esa es su forma de vestir, pero muchas veces no lo consideran, no lo toman en cuenta. Pero todos estos son detalles que nosotros debemos de decir para aprender un baile, para aprender cómo se viste, debemos de ir, convivir con la comunidad antes de llevarlo a escena, hacer investigaciones. Y después de hacer las investigaciones y hacer el montaje, visitarlo a ellos para que vean y que ellos den el visto bueno. Porque sí, es su tradición. Es correcto. Es lo que nosotros vamos a decir. No estoy seguro si el nombre va a estar correcto para decir, esto es lo que representa a un cibaeño. ¿Estoy correcto con la frase de el cibaeño? No. Bueno, sí, el cibaeño es totalmente diferente al sureño. Exacto. El temperamento, el sureño es más tranquilo, más huraño, más desconfiado. Yo te digo en forma general así, o sea, lo que yo he visto. El cibaeño es más abierto, más hospitalario. Es en nuestro lado la comparación entre alguien de la costa norte, la zona central, la zona sur o los extremos oriente y occidente. O sea, todos tenemos una forma muy específica y diferente de ser. Y esto es lo que nos hace únicos. Esto es lo que nos representa a nosotros como hondureños. Y el habla también, el lenguaje coloquial. O sea, ¿qué hay diferencia? Los cibaeños hablan con la I. Los del sur, la L por la R y el F. Y déjeme decirle, hay personas que se burlan, mira, este cibaeño. Oye, que sigan así, porque eso es parte de su identidad. Así es. Que no se sientan mal por eso. Y conversando con maestros en un taller, yo les digo, lo primero y lo importante es ustedes lleguen a una comunidad y por favor, no traten de cambiar la identidad del pueblo e imprimirle la cultura de la ciudad, porque la tradición del pueblo es su folclore. Esta cultura que tienen en cada una de las comunidades no es de hoy. Muchas veces es hasta una cultura milenaria que nosotros estamos tratando de cambiar de un día para otro solo porque nosotros llegamos a visitarla. Entonces nosotros somos los que tenemos que acoplarnos. Exactamente. No al revés. No 50 personas tienen que acoplarse a mi cultura porque yo soy el citadino y como mi cultura es no, en cultura todas tienen el mismo nivel. Entonces, no cambiar esa cultura, ese folclore y esa tradición. Yo he escrito, cada vez que puedo lo hago. Por ejemplo,
hay manifestaciones rituales. Por ejemplo, la cofradía de los Congos, del Espíritu Santo de los Congos de Villamella. O sea, hay personas que van a investigar, pero quieren ir a investigar. Por ejemplo, tú me dices, Xiomarita, yo quiero que tú me lleves, porque yo quiero hacer una grabación del baile de los Congos de Villamella. Y yo te digo, bueno, tú tienes que esperar la fiesta del Espíritu Santo, o un cabo de año, o un banco, que significa cuando se va ya a los dolientes a quitar el luto, que puede ser a los 3 años, 5 años o 7 años. Pero exponerlo porque tú eres extranjero, tú me va a dar dinero a mí para que le dé a ellos, para que hacer esa grabación, eso no se debe hacer. Eso no se debe hacer. Entonces, eso es peligrosísimo. Bueno, se está dando incluso últimamente, o sea, vi una manifestación de los Congos, ¿y qué pasa? Porque ellos no lo saben, porque en realidad el ente folk se quiere complacer. Por eso es que nosotros como futuros especialistas en folclore, tenemos que saber cómo le preguntamos a ellos, porque ellos quieren quedar bien con nosotros. Si yo te digo a ti, ven acá, y eso es punta. No, yo no debo preguntar, eso es punta, no. ¿Cómo se llama esa música o ese baile? ¿Por qué? Porque tú quieres como complacerme y tal, y estar bien conmigo. Entonces, eso no debe ser. Hay que dejar que la persona, incluso no sacarlo, también cuando la persona está en trance. Trance, ¿ustedes saben lo que es trance? Sí. Tomarle una foto, hacerle un video. Oye, se le puede hacer, pero si tú vas a investigar, pero no para exponerlo en las redes. Para mí es una falta de respeto. Sí, eso es una parte muy importante en todo el proceso de aprendizaje. Como no, la famosa frase de la profesora Yulisa: bueno, jóvenes, antes de comenzar la clase, tengan claro siempre qué es investigación, cómo se hace una investigación. Esos detalles es saber primero y lograr ese nivel de empatía con la comunidad, que sea la comunidad la que te invite a participar de sus diferentes ritos y ceremonias y pedir los permisos para grabarlos, para fotografiarlos. De otra forma, ese es un tema muy complicado. Yo puedo ir a hablar de X o Y cosa porque lo vi, pero salí linchado de la comunidad por no haberlo. Nuestras comunidades garífunas son las que más entran en la parte de los trances, porque es una cultura muy apegada, su cultura es muy apegada a la raíz africana. Todas esas cosas se ven en determinadas comunidades, básicamente. Y Xiomara, bueno, este es un tema realmente para nunca acabar, porque vamos a tener experiencia por aquí, experiencia por allá, experiencia que viene, experiencia que va, hablando del folclore y de un montón de cosas. Pero realmente ya hablamos de lo que es el folclore, cómo se genera el folclore, cómo debemos de protegerlo, porque es una parte muy importante. Si somos maestros, si llegamos a una comunidad, que no tenemos que cambiarlo, entre otro montón de cosas. Pero lo que nos traía aquí hoy originalmente es 22 de agosto. Una palabra clave, una expresión clave, pero nadie sabe, muchas personas, perdón, todavía tienen la duda y otras no saben ni siquiera de dónde nace y todavía siguen diciendo el 22 de agosto es porque la UNESCO dijo que el 22 de agosto se celebraba el Día del Folclore. Entonces, pero realmente, ¿qué tan correctos, qué tan equivocados estamos? ¿Qué es esto que estamos viendo en este momento en pantalla, Xiomara? Bueno, ese fue el programa
que se elaboró para el espectáculo que organizó Augusto Raúl Cortázar en el año 1964 para celebrar la institución, o sea, del Día Mundial del Folclore, 22 de agosto del año 1960, que fue en el primer Congreso de Folclore, donde participaron más de 30 naciones. Entonces, ¿qué pasa? Que hace mucho se está, todos los años lo mismo, que la UNESCO, que fue la institución que instituyó el Día Mundial del Folclore, tal fecha, y estamos repitiendo. Y lo malo de todo eso, Hernán, es que nosotros no podemos estar repitiendo. Vamos primero a investigar para hacer eso. Y déjenme decirles, si ustedes notan la primera página, no, en la portada, perdón, dice abajo, 21 de agosto, viernes 21 de agosto. No se ve ahí esa parte. No dice el año. No dice el año. Entonces, yo pensaba, o sea, que fue en 1970 que se hizo ese espectáculo organizado por Augusto Raúl Cortázar. Pues déjeme decirle que el calendario perpetuo registra dos fechas, viernes 21 de agosto, en el año 1964 y 1970. Entonces yo decía, pero ven acá, pero 1970, entonces Cortázar murió en el año 1974. Yo pienso que fue en 1964 este espectáculo, pero ¿qué hago yo con estar elucubrando? Entonces, naturalmente, luego me encuentro con otro documento importantísimo, manuscrito, no sé si yo te lo mandé ahorita, hace un rato, Hernán, donde Cortázar pone la fecha de ese espectáculo. Yo tengo aquí esto, no sé si ustedes verán esto. Esta es la primera página. Esta es la segunda. Esto es mecanografiado. Y esta es la tercera con el nombre de Augusto Raúl Cortázar. Entonces, esto yo no dudo que la UNESCO lo tenga, lo dudo. Pero yo quise sacar hoy esta información porque es valiosísima. Es valiosísima. O sea, nosotros no podemos estar inventando. Yo me he vuelto desde a principios del año 2000, una recolectora de datos. Yo tengo informaciones de hace mucho tiempo respecto a esta cosa. Mírala. O sea, el que lo quiera guardar eso, lo debe guardar para la posteridad. Que quizá dentro de 50 años yo voy a estar con bastón. Esa es la primera página. Sí. Sí, exacto. Él está hablando ahí de ese mismo espectáculo. Eso es un documento realmente muy, muy importante, y que pocos hemos tenido este honor de ver, de compartir y de conocer, porque siempre se sigue hablando y dice al final. Augusto Raúl Cortázar, director del Fondo Nacional de las Artes, presidente de la Comisión Internacional Permanente de Folclore. Y otra cosa muy importante, Hernán, él se quitó la tilde del apellido Cortázar. Él era primo del escritor Julio Cortázar. Y producto de unos conflictos que tuvieron como familia,
se quitó la tilde. Y yo tengo también, investigué ese escrito y lo di a conocer también. ¿Por qué? Porque uno no se puede quedar con los conocimientos, hay que transmitirlo. Entonces, cuando yo me encontré con esto, mira, yo tenía esto guardado así. Sí. Jamás, y yo como estoy ahora investigando otra cosa, mire, eso lo encontré yo así, en un folder. Investigando otra cosa, me encontré con esto y yo lo abrí y yo sé que fue doña Enna Garrido que me lo dio esto, conjuntamente con este libro, este librito, el programa, este es el original. Hoy cumple este librito y está escrito 59 años. Bastante, bastante. Y regresando al programa, dice Día Mundial del Folclor. Se celebra por primera vez en nuestro país, refiriéndose a la Argentina, gracias a la iniciativa del Fondo Nacional de las Artes. El Día Nacional del Folclor fue instituido en el año de 1960 por el Congreso Internacional de Folclor de Buenos Aires, el cual, con el voto unánime de representantes de 30 naciones, recomendó que se conmemorara en todo el mundo. Como presidente de la Comisión Internacional Permanente de Folclor, creada por aquel Congreso, he propuesto al directorio del fondo que tomara la resolución de iniciar esta simpática fiesta en la Argentina. La fecha elegida, 22 de agosto, recuerda simbólicamente la publicación en 1846 de la carta en la que William John Thoms proponía el término folklore, el saber tradicional del pueblo, que hoy es universal. Entonces, aquí tenemos documentación, como nos dice Aristides, usted no hable nada si usted no tiene un documento que lo respalde. Entonces, aquí tenemos un documento de Argentina en 1964, un texto mecanografiado por el propio Cortázar, asegurándonos que no es la UNESCO. Tengo varias personas que me han dicho, he buscado por todos lados y no he encontrado nada que me diga la UNESCO proclamó. Y yo le digo, siga buscando. Cuando lo encuentren, me lo comparte. Yo sé que no lo va a encontrar. Sí, pero es bueno que la UNESCO, como yo escribí hoy, pues en Twitter una nota, si quiere ponerla ahí o leerla, que la UNESCO asuma ese día, porque la UNESCO es una institución, que lo asuma y ya, y que forme parte de esa lista que tiene de los días, como Día del Futuro, Día de los Derechos Humanos y así por el estilo, para que no haya esa confusión. Porque no es que yo estoy haciéndole daño a la institución, no, es que yo estoy diciendo una realidad. Es para que eso no se vuelva repetitivo. Correcto, porque una mentira repetida muchas veces con el tiempo se pretende y se busca y se considera como una verdad. Inclusive no es la UNESCO que ha dicho que ellos fueron los que instituyeron. La UNESCO no lo ha dicho. No. No, Por no. eso uno tiene que tener cuidado. Mira, ahora mismo en las redes, bueno, cuando Johnny Ventura, mi artista favorito, murió, me llamaron como 20 minutos. Hasta la tambora. Sí, merenguero hasta la tambora. Me llamaron 20 minutos después. Una persona creíble, pero yo por eso, yo no iba a poner esa información a la redes. ¿Quién la tiene que poner o quién la tiene que poner? Su familia. Pero el protagonismo es demasiado grande que hay en el mundo. Sí. Quieren dar la noticia rapidísimo. Y eso es peligrosísimo. Sí. Entonces, hoy hemos hablado de un montón de términos, de mitos que giran alrededor de la celebración del Día Internacional del Folclore. Primero, William John Thoms
Nunca fue arqueólogo, tampoco antropólogo. Era un escritor y bibliotecario inglés. Folclor, el folk, ya estamos claros, es pueblo. Lore no significa ciencia. Lore es un conocimiento, lo que es aprendido y un conocimiento que es enseñado. Y la tercera y última, que es específicamente hablando del día de hoy, es que el 22 de agosto se celebra el Día Internacional o el Día Mundial del Folclore, no porque la UNESCO, no porque el CIOF, no porque ninguna otra organización moderna lo haya dicho, sino que fue en el año de 1960, en el primer congreso que hubo de folclore que hubo en Argentina, se llegó a la conclusión con la presencia de más de 30 países. Y Cortázar, Augusto Cortázar, fue el presidente que quedó después para la Comisión de Folclore, de acuerdo al escrito que estábamos leyendo recientemente. Entonces, son cosas que nosotros debemos de tener mucho cuidado, porque así como las vamos repitiendo, después decimos, es que el folclore no puede cambiar. El folclore yo lo hago porque lo bailo en un escenario. Ah, no, pero yo no hago folclore, yo hago folclore, pero no soy campesino. Yo vivo en la ciudad, así me dijeron una vez, y no fue, mejor dicho, yo no hago folclore, y no soy campesina, y yo hago folclore. Yo le digo, usted no hace folclore, usted lo que hace es la proyección escénica de algo que le contaron, ni siquiera porque a usted le conste. Entonces, esos son los detalles que tenemos que ir corrigiendo a lo largo del tiempo y del camino, ¿verdad? Cosas importantes que no podemos dejar cruzar. Y lo más importante es recordar que este folclore es parte de nuestro patrimonio. Nos pertenece a todos los de una determinada comunidad, pero eso no significa que al ser una comunidad de una región represente a todo un país. Como decíamos, el folclore de la región lenca es única y exclusivamente representativo de la región lenca. El folclore cibaeño es de la región del Cibao, nada más. Y no podemos decir que es representativo de toda la República Dominicana. Sí, pero hay una cosa, Hernán, que es muy importante en la dinámica de la cultura. La capital, aquí la capital, en la capital se concentran de todas las provincias. Entonces, por ejemplo, en La Vega algunas personas hacen chenchen, que es harina de maíz tierna, o sea, y se come con carne de chivo. Y tú me dirás, pero vea, ¿y por qué ella hace ese chinché? Porque ella es de La Vega y eso del sur, está bien, pero a lo mejor la vecina que ella tiene en La Vega, que se mudó para allá porque se casó con un vegano, hace esa y lo va dando a conocer. Pero Ahí, que es una realidad. ahí es donde vemos el movimiento de las culturas, donde decimos, viene de aquí y yo me traslado para otro lugar, yo viajo no solo con mis tiliches al lomo, viajo con mi conocimiento en la cabeza, con mi folclore y mis tradiciones yo las llevo y las jalo conmigo. A los hondureños que vivimos fuera de Honduras, díganos, quiero una semita, quiero una baleada, y todo el mundo, ¿dónde hay? ¿Dónde las puedo encontrar? Porque son los sabores con los que hemos crecido, la comida con la que hemos crecido toda la vida. Entonces, el folclore también viaja y es de saber cómo, por qué y en qué condiciones se instala en el otro lado. Y otra cosa muy importante, para tú amar el folclore o para el pueblo amar el folclore, tiene que conocerlo primero. Así es.
Y nos Así toca a es. nosotros, como estudiantes de la Escuela Nacional de Folclore, ir transmitiendo, irlo transmitiendo. O sea, que decirle qué es el folclore. Porque hasta la palabra le suena raro a la gente, folclore. No, no. Folclore es la costumbre, todo lo que tú haces a diario, lo que te enseñó tu papá, tu mamá, tu tía. Sí. Y no nos Solo que damos cuenta. muchas veces no lo aman porque no lo conocen. Sí, Pero eso le toca también, ¿tú sabes quién? A los ministerios de educación, a los ministerios de cultura. definitivamente. Definitivamente. Esa ha sido una plática muy interesante. Hemos hablado de todo un poco y botado unos mitos por ahí, otro mito por allá y otro mito de por acá, de por acullá. Muy importante. Y Xiomarita, siempre es grande el honor compartir contigo. Nos debemos una visita Claro. y cuando vengas por estas Honduras, ¿a dónde vas a ir? ¿Qué vas a bailar? Punta. Porque, pero tú me dijiste que la punta, yo quiero que tú hables un poquito de la punta. Sí, es que hay varios términos, digamos, está la punta tradicional pura del pueblo garífuna, que es nacida para funerales. Luego está lo que los mestizos, en la parte mestiza se ha llamado punta, y es un ritmo comercial. Entonces, el ritmo comercial ya no está tan apegado a lo que se conoce, sí, como la tradición, como ese rito fúnebre, que es una mezcla de muchas cosas. Y tengo pendiente todavía una plática con unos amigos ahí para hablar de estos ritmos de su comunidad. Qué bueno, qué interesante. Te felicito porque está aportando conocimientos en las redes, también allá en tu país. También que eso es lo que tenemos que hacer. Sí. Seguir investigando y proyectando nuestro conocimiento. Tenemos unos saludos ahí por Facebook. ¿Ah? Manuel José Peña desde Veraguas, en Panamá, alumno de la Escuela Nacional de Folclore. Dicen, saludos desde la Villa de los Santos. Feliz Día del Folclore. Muy buenas noches y saludos. Saludos de Cultura de Honduras. Roy Marín, desde La Esperanza, no, perdón, desde Gracias Lempira, en Honduras. Adela, desde San Pedro Sula. Jamie Cruz, desde Tegucigalpa. Saludos de Cultura Honduras. Y saludos desde Tennessee, en Estados Unidos. Y la que mandó saludos desde la Villa de los Santos es mi querida amiga Marlenis, mi entrañable compañera, el trío inseparable con Manuel y Marlenis. Mis adorados compañeros, desde el primer día hasta el día de la graduación. Excelente. Sí. Xiomarita, muchas gracias. Muchas gracias. Realmente hemos aprendido mucho. Hemos compartido, ¿verdad? Esos documentos que son muy importantes, que como estudiosos de la materia folclórica, estudiosos de la folclorología, debemos de tener esos datos muy a mano para cuando se toque hablar del tema. Entonces, muchísimas gracias nuevamente y estamos siempre, los invito el domingo. El domingo vamos a tener otro conversatorio muy interesante, siempre relacionado al Día del Folclore, pero en este caso vamos a hablar de proyección folclórica. Vamos a tener al director del ballet folclórico, me va a linchar, Estampas de México, si mal no me acuerdo. Mi amigo Karim, maestro Karim, va a estar acompañándonos, explicándonos esas diferencias entre el folclore en la comunidad y cuando llega al escenario, cuáles son los diferentes niveles de proyección folclórica que nosotros tenemos. Entonces, muchísimas gracias, Xiomara. Por siempre, buenas noches. Muy buenas noches y
Nos vemos el próximo domingo a las 5:30 de la tarde, hora de Honduras, 6:30 de la tarde, Perú, Panamá, Colombia, 8:30 de la noche, República Dominicana, Estados Unidos. Entonces, nos vemos, compañeros. Feliz noche y estamos en contacto. Chao. Okay, bye.